Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Desde hace varios días que estamos viendo una escena que se está repitiendo sistemáticamente. Es el equipo de salud de la provincia en la calle. Cuando comenzamos a indagar y comenzaron estas marchas, asambleas de médicos, asamblea del sindicato de APUAP, y hemos visto que el eje de la discusión ha tenido un cambio interesante. Y es que en muchos sentidos ya no se habla única, exclusiva y excluyentemente del salario, sino están reclamando un sistema de salud en la provincia. Y esto también tiene que ver con algunas leyes que pretende avanzar el gobierno que están metiendo mucho ruido en los equipos de salud. Tanto ruido están metiendo que el otro día, por ejemplo, nos explicaban que la única médica psiquiatra pediátrica había renunciado al sistema. O sea, hoy el sistema público no tiene una médica psiquiatra pediátrica. Es cierto, en salud los requerimientos son absolutamente infinitos y los recursos lamentablemente finitos. ¿Esto qué significa? Significa que hay que optimizar el uso de los recursos que están destinados al sistema sanitario. Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista achicar los efectores públicos, hospitales, unidades sanitarias, todo lo contrario. Significa hacerlos más grandes, que los recursos sean mejor administrados y sobre todo tomar una decisión. ¿Qué es lo que va a financiar las arcas públicas? ¿Las arcas públicas van a financiar la oferta o van a financiar la demanda? Porque cuando se habla de financiar la oferta, indefectiblemente tenemos que girar la cabeza a los efectores privados en desmedro de los efectores públicos. De esto vamos a hablar un poco hoy porque nos va a acompañar el señor Nicolás Fernández, el ex secretario general de APUAP, que es la entidad gremial que nuclea a los profesionales universitarios de la administración pública. 30 segundos y estamos con él. Seguimos, lo habíamos anunciado. Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. El sistema público está en crisis. Sí, nosotros entendemos... Perdón, ¿el sistema público o el sistema sanitario íntegramente está en crisis? Nosotros entendemos que el sistema sanitario provincial está en crisis. Creemos que desde el año 2017, cuando comenzó a aplicarse ese mal llamado Plan Estratégico de Salud, desde ese año a esta parte hubo una política deliberada por parte del Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud de avanzar en un achicamiento, desmantelamiento, vaciamiento, desestructuración del sistema público de salud sin precedentes en la provincia. Ha avanzado en un deterioro muy fuerte a tal punto que en algunos sectores, en algunas localidades, en algunas zonas de la provincia, hoy el sistema de salud funciona prácticamente como un derivador al sistema privado. Eso es grave. De salud. Es muy grave. Porque le cuesta grave. más caro al Estado. Totalmente, y porque además vulnera el derecho que tiene la población a acceder a una salud pública oportuna, gratuita y de calidad. Y en ese marco, en ese deterioro, en ese desmantelamiento del sistema público de salud provincial a través de la aplicación de ese mal llamado Plan Estratégico de Salud, se avanzó también en degradar, en desmantelar el equipo de salud. Y sin ningún lugar a dudas, la aplicación de ese Plan Estratégico de Salud ha profundizado la crisis del recurso humano profesional preexistente en la provincia. A ver, Nicolás, yo le planteo, puedo cruzar la calle hasta el Parque Lineal, conseguir una carpa grande, ¿no es cierto?, y armar un hospital. Pero ese hospital va a ser un hospital dentro de esa carpa si tengo el recurso humano. Si no tengo el recurso humano, es una carpa. No sé si se entiende. Sí, sí, es clarísimo. Y es así, porque el acto sanitario lo ejecuta el equipo de salud. Las paredes no curan, los tomógrafos no sanan. El que ejecuta el acto sanitario es el equipo de salud. Es el recurso humano de salud.
A nosotros nos toca representar a una parte de ese equipo de salud, que es la parte profesional de ese equipo de salud, que viene atravesando una crisis de recursos humanos muy fuerte, muy grave, y que sin ningún lugar a dudas se ha profundizado en salud con la aplicación del Plan Estratégico de Salud. Han desmantelado, han vaciado el recurso humano en salud, y hoy estamos atravesando una nueva etapa de esa crisis. Crisis que el Ejecutivo intenta mostrar como una crisis salarial o un problema salarial de médicos. Pero el problema es mucho más profundo. O sea, no nos podemos quedar en el problema salarial cuando vamos a cualquier hospitalito y no tiene, a ver, el instrumental básico. Sí, desde ya que la cuestión salarial es una cuestión importante porque la principal causa de la crisis de recurso humano profesional en el equipo de salud son los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales a las cuales están expuestos los trabajadores profesionales del equipo de salud. Pero acá hay una crisis del sistema general que cada vez es más profunda, que cada vez es más aguda, y estas medidas que lleva adelante el Ministerio de Salud, por ejemplo ahora con esta imposición del decreto número 27 del nuevo organigrama, que avanza en un achicamiento feroz del sistema. ¿Es achicamiento? Es achicamiento, es desmantelamiento y es achicamiento. ¿Por qué? Porque elimina unidades, elimina servicios, concentra servicios, achica el sistema de salud. Es decir, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, ha avanzado en aprobar un organigrama a través del decreto número 27 que no responde a las estructuras actuales de los hospitales y a partir de ahí comenzar a pensar cómo se fortalece. ¿Responde a la demanda? No, responde a una idea de salud que tienen desde el Ministerio, que es fomentada todos los meses por la visita de asesores chilenos al Ministerio, gastan millones en traer todos los meses asesores chilenos, porque pretenden avanzar al modelo chileno sanitario, que es un modelo Pero que es inapplicable. Y que además porque, a ver, empecemos, dos geografías distintas. Totalmente. Dos realidades sociales distintas. Y fundamentalmente son dos concepciones distintas de la salud pública. Nosotros en nuestro país, afortunadamente desde hace muchísimos años, tenemos consagrado en nuestra Constitución que la salud es un derecho humano universal y que por lo tanto el Estado debe garantizar el acceso a la población a una salud pública, oportuna y de calidad. El sistema sanitario chileno no concibe a la salud como un derecho, concibe a la salud como un servicio más, por el cual tenés que pagar para acceder, como la luz, como internet, como agua, como gas, como cualquier servicio. Es una concepción de la salud totalmente distinta a la nuestra. Pero por eso el Ministerio de Salud avanza con medidas que a pasos agigantados apuntan al achicamiento, a la destrucción, al desmantelamiento del sistema público de salud para avanzar hacia su privatización, cuando no hacia su tercerización de servicios o cuando no a transformarlo meramente en un derivador hacia el sistema privado de salud. Hay una realidad de Jujuy que es insoslayable. Morales dejó 65% de pobres en la provincia. Pero este 65% no tiene capacidad de llegar y pagar un plus en un consultorio. Así es. Bueno, estas medidas son las que explican por qué un jujeño, una jujeña, tiene que pasar la noche sentado en una reposera, tapado con una frazada en la puerta del Hospital Pablo Soria para conseguir un turno, o tiene que esperar 7, 8, 9 meses, un año para tener una cirugía en el sistema público de salud, mientras uno visita cualquier consultorio privado y está abarrotado de gente, y la gente deja lo que no tiene en la salud privada, cuando en realidad lo debería garantizar el sistema público de salud. ¿Y no será momento ya de avanzar en dejar de financiar la oferta y empezar a financiar la demanda? Miren, nosotros creemos... O sea, poner los recursos en el destinatario del sistema. Hay un debate en curso. Nosotros somos de los que opinamos que la salud debe estar financiada por el Estado. El Estado debe garantizar está claro el acceso. eso, pero financiamos la demanda, no la oferta. Ahí hay un debate. Estamos en un contexto muy difícil en el país, ¿no? Tenemos 4 millones de pobres nuevos cada vez que pasa un mes en la Argentina, ¿no? Eso tiene una repercusión en la calidad de vida y en las condiciones sanitarias de la población, tremendos.
La desregulación de las prepagas y la liberación de los precios de los medicamentos va a tener serias consecuencias en la salud de la población. Y va a deteriorar aún más, o sea, va a aumentar la demanda, que ya está aumentando, en el sistema público de salud. Por eso. Con cada vez menos profesionales y con cada vez un sistema sanitario público más chico. Por eso desde el sindicato decimos, bueno, acá hay que parar este deterioro. Creemos que el gobernador Sadir tiene la oportunidad histórica de demostrar que llegó a la gobernación para hacer algo distinto a lo que ya hizo Morales y junto con Bowit, que es detener la aplicación de este mal llamado Plan Estratégico de Salud y comenzar un proceso de recuperación y de saneamiento del sistema público sanitario provincial. En el marco de esa recuperación, abordar la cuestión salarial, que es la causa principal de la crisis de recurso humano profesional en el sistema de salud. Se van los médicos del sistema. Se van porque acá en 80 kilómetros ganan el doble, porque el piso salarial jujeño, Jujuy, a pesar del discurso y del marketing, es una de las provincias que peor reconoce el salario, el trabajo de sus profesionales. Solamente hay 2 provincias que pagan peores salarios que Jujuy, Formosa y Santiago del Estero. En cualquier momento Santiago del Estero nos supera y quedamos solamente abajo de Formosa. Tenemos un salario de inicio paupérrimo, un básico salarial de 60.000 pesos. 60.000 pesos. Básico. Básico de categoría de un trabajador profesional, 4.000 pesos. Con un básico consolidado que se llama, que es todo el REMBOM, el remunerativo bonificable, que llega a los 140, 150.000 pesos. Un salario de inicio que supera muy poquito los 300.000 pesos. O sea, un médico que comienza a trabajar hoy en el sistema, cuando llega a fin de mes va a cobrar son 300.000 pesos. Como salario de inicio, un médico y cualquier profesional del equipo de salud, odontólogo, farmacéutico, nutricionista, bioquímicos. Es un problema salarial del equipo de salud. Se presenta con particular agudeza en algunas disciplinas que son un poco más críticas que otras, ¿no? Como por ejemplo la de los médicos. Pero el recurso humano profesional del equipo de salud está diezmado, está muy mal pago y en pésimas condiciones laborales. Y el Ejecutivo, en lugar de abordar esta problemática a través del Ministerio de Salud de forma seria, responsable, integral, con medidas justas y equitativas, elige tomar atajos, colocar parches, que lo único que hacen es profundizar la crisis. No se puede salir o abordar esta crisis intentando partir al equipo de salud, intentando imponer una ley de carrera con hegemonía médica en detrimento de todo el resto de las profesiones del equipo de salud, tratando de imponer la idea... No se concibe así la salud. Exactamente. La salud es... A ver, el mundo moderno la concibe de otra manera. Totalmente. El médico es un eslabón de una cadena. Así es. El acto sanitario lo ejecuta el equipo de salud. Desde el más humilde trabajador de limpieza de un hospital hasta un profesional de la UTI. El equipo de salud es el que ejecuta. Esto quedó claro en la pandemia. Lo dejó, pero cruelmente en claro la pandemia, que es el equipo de salud el que ejecuta el acto sanitario. Ya no como se pensaba hace 50, 60, 70 años atrás, que era el médico el que ejecutaba el acto sanitario y que el resto de las profesiones eran asistenciales. A ver, yo lo que usted está diciendo, intento traducir así. Tenemos el mejor equipamiento en una neonatología, tenemos los mejores neonatólogos, pero no se limpia bien. Bueno, es un desastre, lo que se causa es un desastre. Bueno, es el equipo de salud el que hace el acto sanitario. Y vemos que hay un ejecutivo a través del Ministerio de Salud que está abordando esta situación de manera muy irresponsable, pésima, tratando de fracturar al equipo de salud, en lugar de avanzar hacia el fortalecimiento del equipo de salud y con él el fortalecimiento del sistema, trata de vulnerar, de volar de un plumazo nuestras leyes de carrera, que han costado mucho conseguirlas y que son muy buenas. Son muy buenas porque nos protegen y nos equiparan y nos nivelan en nuestros derechos. Tanto la 4135 como la 4413 tienen todas las herramientas necesarias para abordar la crisis de recurso humano profesional, particularmente en el área de salud. Tienen todas las herramientas, no hay que inventar nada nuevo, si se quiere abordar de forma seria, responsable e integral la crisis.
Ahora, si lo que se busca es partir al equipo de salud, porque según ellos los recursos son escasos y entonces no hay plata para todos, y entonces largan como política el sálvese quien pueda. Pero financiamos la privada. Bueno, pero es así. Tenemos una cantidad enorme de recursos, de transferencia de recursos públicos al sector privado permanentemente. ¿Por qué? Porque el sector público no garantiza lo que debería garantizar y nos sale mucho más caro. Ahora, eso no es casual. Eso está pensado desde la lógica del negocio sanitario. Yo saco el mamógrafo del hospital de Palpalá y me lo llevo a Perico, la gente de Palpalá va a tener que ir al privado, Pero no va a poder totalmente. hacerse la mamografía en el hospital Hoy están Gallardo. sucediendo cosas gravísimas en el sistema público de salud. Nos los cuentan los trabajadores del equipo. Los pacientes llegan en situaciones críticas al Hospital Pablo Soria, porque están boyando como maleta de loco en el sistema sin encontrar una respuesta y un diagnóstico temprano. Tardan 2 o 3 días en encontrar un diagnóstico, porque asisten, por ejemplo, al CEN, al Centro de Especialidades Norte, que lo han transformado prácticamente en un hospital, pero no cuenta con las condiciones mínimas para funcionar como tal, pero mantienen, por ejemplo, personas allí internadas 1, 2 o 3 días cuando no tienen las condiciones necesarias para tener un paciente internado, no cuentan con un lugar para higienizarlos, no cuentan con la alimentación diaria, la alimentación se la tienen que llevar los familiares, no cuentan con los equipos necesarios para un diagnóstico temprano. Entonces van boyando del CEN al hospital SNOPE, del ENOPE a otro lugar y llegan al hospital Pablo Soria, nos lo dicen los propios trabajadores, en Muy situación deteriorados. de- Ahora, para que el equipo de salud trate de salvarle la vida. Nicolás, ¿no es tiempo ya de que todos los actores del sistema, el Estado, los gremios, los hospitales institucionalmente, inclusive los efectores privados, las obras sociales encabezadas por la obra provincial, se sienten, sí, bueno muchachos, a ver cómo avanzamos en un seguro público de salud donde el más rico y el más pobre tienen el mismo carnecito para ser atendidos? Bueno, A ver, estilo español, ¿eh? Bueno, nosotros entendemos que existen recursos en la provincia de sobra para dar respuesta a los problemas que están planteados en el sistema público de salud. Recuperar, sanear el sistema público de salud, recuperar lo que el mal llamado Plan Estratégico de Salud destruyó, como por ejemplo recuperar nuestra residencia en la provincia. Jujuy tenía hasta el año 2016 un muy buen sistema de residencia. Era muy bueno. Habría que perfeccionarlo, por supuesto, pero era muy bueno. Teníamos un muy buen sistema de concurso. Esta gestión de Bowill lo voló por el aire. El sistema de residencia hoy queda en un 80% descubierto, desierto, porque no se presentan residentes. Entonces, la plantilla de profesionales existentes está envejecida, agotada, con una pandemia de por medio, y no tenemos recambio de los profesionales del equipo de salud. Particularmente se ven los médicos, pero es un problema de todo el equipo. Ahora, para abordar esa problemática no hay forma de hacerla seria, responsable e integral si no hay una mesa de diálogo. Si existe por parte del Ejecutivo una cerrazón e imponer el organigrama con el decreto número 27, imponer la reglamentación de la 6384 e imponer una evaluación que es nefasta, que está en el marco de la 6384, por ese camino vamos al fracaso y a la destrucción del sistema público de salud. Profundizar un colapso. Totalmente, que ya lo vivimos en el año 2020, porque en el marco de la pandemia colapsó el sistema sanitario provincial, pese a que el equipo de salud dejó lo que no tuvo para garantizar, lo que no tiene para garantizar la salud de la población, pero colapsó. En este camino vamos al colapso derecho, porque nos vamos a quedar sin profesionales en el equipo de salud. No solo médicos, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso tiene que ser abordado de forma seria. Nosotros entendemos que no hace falta ningún engendro nuevo. Nuestras leyes de carrera tienen todas las herramientas necesarias para abordar esta situación de forma seria, repito, y responsable e integral. Acá hay que establecer un salario de ingreso para los trabajadores profesionales del equipo de salud, que entendemos nosotros humildemente tiene que ser igual a la canasta básica total, para que la provincia vuelva a ser una provincia apetecible, tentadora para que un profesional venga a residir a la provincia.
Y no vuelven. Antes volvían a la provincia. ¿Por qué? Porque la provincia les ofrecía, en la década del 60, del 70, muy buenos salarios, excelentes condiciones de trabajo e incluso les ofrecía una casa comodato para que pudiera venir a residir a la provincia y tenga garantizada su vivienda. Eso, las constantes políticas, malas políticas ejecutadas de los diferentes gobiernos, pero que sin ningún lugar a duda que se ha profundizado en la gestión de Morales, bueno, ha llevado a la situación que estamos viviendo hoy. Yo le planteo esto. Tenemos la caja del Estado, ¿no es cierto?, para los efectores públicos. Tenemos la caja del Instituto de Seguro. Tenemos las cajas de las obras sociales. Y así, etcétera, etcétera, sumamos. ¿Por qué no metemos todo? Bueno. Que esto va, a ver, esto va a redundar en mejores salarios, mejores servicios, hospitales más fuertes, más sólidos, porque vamos a concentrar el dinero. Porque, insisto, los recursos en salud son finitos siempre. Bueno, ese es el principal problema, que los recursos son finitos. Acá lo que hay que pensar es en una ampliación del presupuesto de salud y también pensar en recomponer el salario que ha venido siendo deteriorado de manera sistemática desde hace 8 años. Hubo un solo año de los 8 años de la gestión del gobernador Morales en que los profesionales pudimos alcanzar los índices inflacionarios con las recomposiciones salariales. Todo el resto de los años perdimos. Nuestro salario se deterioró en un 150% en un año, y en 8 años de gestión de Morales. Entonces, esto hay que... Perdón, ¿cuánto? 156% se deterioró nuestro salario en 8 años de gestión. Esto tiene que ser abordado por el gobernador Sadir. Tiene que el gobernador Sadir la oportunidad histórica de comenzar a revertir esto. Pero tiene que ser a través del diálogo. No hay conversación con el gobierno, está cerrado en una idea de imponer el decreto número 27, que repetimos, achica el sistema de salud, vulnera derechos de los trabajadores del equipo de salud y fundamentalmente pone en serio riesgo el derecho que tiene la población a acceder a una salud pública gratuita, oportuna y de calidad, porque achica, contrae el sistema, elimina unidades, servicios, etc. Tiene un agravante el eliminar un servicio en el sistema público de salud. ¿Cuál es el agravante? Que vos negás, cuando eliminás un servicio, negás que ese servicio tenga la posibilidad de tener residencias. Claro. Porque para poder tener residencias tenés que tener un servicio que los contenga. Entonces, es mucho peor lo que se está pensando con ese decreto, que nosotros estamos diciendo tienen que derogarlo, tienen que armar comité de crisis en cada uno de los hospitales que discuta cuál es el organigrama que necesita cada hospital, partiendo de reconocer las estructuras actuales y a partir de ahí fortalecerlo. No tienen que avanzar en la reglamentación de la 6384 porque existen herramientas en nuestras leyes de carrera para dar respuesta a la problemática y revertir el atraso salarial, estableciendo un piso salarial para el equipo de salud y a partir de ahí crear o mejorar todos los adicionales que ya existen en nuestra ley de carrera para abordar las condiciones o los problemas específicos que pueda tener en tal o cual servicio o en tal o cual disciplina. Y desde ya tienen que inmediatamente anular la resolución 836 que plantea evaluar al equipo de salud con conceptos que no sé cómo lo han pensado, que son insólitos. Por ejemplo, un criterio de evaluación del equipo de salud es si el trabajador del equipo de salud es conflictivo o no es conflictivo. Absolutamente subjetivo. Totalmente subjetivo. Si se lleva bien o mal con sus compañeros, si se lleva bien o mal con su superior, si acata o no las órdenes del superior. Claro. Esto está en una resolución que sacó una locura. el Ministerio de Salud. Imaginaba con esto, le ponen 10 con carita feliz. Exactamente. 10 con carita feliz. Poco satisfactorio, muy y carita triste. Bueno, incluso han cometido el error que con esta resolución, la 836, la evaluación, el máximo puntaje de evaluación es el 100%, pero los criterios de evaluación no llegan al 90%. O sea, ni siquiera eso. Ni siquiera sumaron bien. Ni siquiera sumaron bien. Nicolás, una muy breve porque ya estamos en tiempo. Si yo le pregunto a un director de hospital, cualquiera, elíjalo usted, ¿cuánto es su presupuesto? ¿Sabe o no? No lo conoce, porque no tiene autonomía
para administrarlo. Una de las Entonces, cosas que ¿qué hizo... administra? Administra lo que el Ministerio de Salud le... El reloj, administra Totalmente. el reloj. Una de las medidas que tomó el Ministerio de Salud en el marco del Plan Estratégico de Salud es la centralización de todos los recursos que llegan al Ministerio. Antes del Plan Estratégico de Salud, los planes nacionales, el SUMAR, el Remediar, eran administrados por la atención primaria de la salud y por los hospitales. ¿Qué establecían los puestos de salud con eso? ¿Qué les permitía? Que cumplían las metas sanitarias y les llegaban fondos. Entonces podían... Plan Nacer. Exactamente, entonces podían pintar el puesto de salud, colocar un aire acondicionado, darle mejores condiciones a los pacientes. Desde el 2017 esa parte la administra toda, la centralizó el Ministerio de Salud. Y hoy los trabajadores de los puestos de salud para cambiar un foco tienen que armar un expediente. O para cambiar la gomita de una botella de agua tienen que armar un expediente. Vaya a ver cualquier puesto de salud en Jujuy, se están cayendo a pedazos. Y esa es la puerta de entrada al sistema sanitario, que es APS, que es la que debe contener para que no colapsen los hospitales de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Pero está todo pata para arriba en el sistema sanitario. Creo que hay tiempo de sentarse todos los actores en una mesa y dar la gran discusión. Pero eso es imposible de hacer si no hay voluntad de diálogo. Nosotros lo hemos escuchado al gobernador Sadir hablar mucho de diálogo en la apertura de su sesión ordinaria en la legislatura. Bueno, no están las conductas prácticas yendo en ese sentido. La última nota de pedido de audiencia que le hicimos tiene fecha del 15 de febrero. Todavía no fuimos convocados. Lo mismo el Ministerio de Salud. No tienen voluntad de diálogo. Se manejan por la imposición. Ahora, el gobernador Sadir tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que detener esta locura que están haciendo con el sistema sanitario y tiene que convocar una mesa de diálogo entre los sindicatos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y él para encontrar una salida a este conflicto que sea a partir de un análisis serio de la situación con medidas justas, equitativas, para abordar la crisis del recurso humano profesional de forma seria y responsable y de manera integral. Claro. Gracias por habernos invitado. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos mañana a la tarde para hacer... Y ahora, ¿qué decir que ya...